Los rotos es un libro de historia, de una historia que, como otras historias que no interesan contarse, tampoco sale en el currículum escolar. Sin embargo, crecimos con ella, seguimos creciendo con ella, a diario. Cuando alguien lee Los rotos, lee fragmentos de la vida del autor, el periodista Antonio Maestre. Pero ocurre también al leerlo que lees parte de la tuya, de la de tus padres, sobre todo si has nacido en una familia de clase trabajadora. Los rotos, en cierto modo y salvando las distancias, recuerda aquel libro en el que te identificas con todos los que fueron a la EGB por reconocer un determinado objeto, o unos dibujos animados, o una marca. Lo que pasa es que aquí, en Los rotos, lo que identificas es al señor que venía a cobrar el seguro de los muertos, el drama que suponía que la lavadora se rompiera, que no llegara a la beca, o esa sensación de querer huir de tu vida para no vivir como tus padres, de sentir en ocasiones vergüenza de ellos. Con tus padres ocurre, con tu familia, pero también con tu barrio, con tus amigos, porque tú tienes otras aspiraciones y quieres acceder a un mundo diferente, que es algo completamente también normal. Es decir, las inquietudes de cada uno son todas respetables, pero quien tiene un tipo de inquietudes intelectuales o culturales sabe que a lo mejor en determinado barrio pues no las tiene, no puedes llevarlas a cabo. Es decir, en mi barrio no había un teatro, no había absolutamente nadie con quien hablar de libros, no tenía nadie, yo no tenía amigos, tenía que ocultar que me gustaban eso. Literalmente lo tenía que ocultar, porque si no me provocaba problemas en mi círculo de amigos, porque tenían otro tipo de intereses, de inquietudes, ¿no? Entonces al final tienes que crear una especie de avatar, ¿no?, diferente entre tu grupo de amigos en tu barrio del que tú de verdad tienes, y que además no tienes a nadie con quien hablar, a nadie con quien desarrollarlo, en un momento que todavía que no existían las redes sociales ni eso, y tú no podías tener contacto con otras personas, ¿no? Entonces en mí había una especie de desarraigo. Y yo me sentía que quería abandonar todo eso, que quería abandonarlo y quería llegar a otro mundo. Lo que pasa que luego te das cuenta que ese barrio que te ha determinado al final empiezas a sentir orgullo, ¿no? Pero eso tiene que ser primero un camino cuando te vas. Leer Los rotos es una forma de darte cuenta de que muchas cosas que te pasan, de que muchas cosas que te han pasado a ti y no a otras personas que han nacido en otro tipo de familias, donde no era un problema que se rompiera la lavadora, no se debe a una casualidad. Esto también me ha pasado a mí. Terminas concluyendo en una especie de Me Too de clase. Porque es eso, la clase como algo que lo permea todo, lo que desgrana Antonio Maestre en este libro, un compendio de vivencias personales, trabajo periodístico y aportes científicos y bibliográficos. Sí, que la clase social te determina de manera vital a lo largo de toda tu vida, te va conformando, te estructura, crea tu pensamiento, tú a través de tu pensamiento perpetúas esa clase que te determina, tienes muchísimas más dificultades en las cuestiones más cotidianas de la vida, hay circunstancias que por la clase, que por cuestión de clase tú te ves influido, que otra gente no tiene esa problemática, y pongo ejemplos como el transporte, la salud, circunstancias que cuando miras con perspectiva de clase te das cuenta de las dificultades añadidas y los diques de contención que existen para el progreso social de una persona que en otras circunstancias no existirían, o por lo menos serían diferentes y diversas, ¿no? Que las circunstancias varían y que hay gente que lo tiene mucho más complicado por la clase social a la que pertenece que otras, ¿no? Si algo yo sí me gusta dejar claro en el libro, y es que no creo que la clase sea el determinante excluyente. Es decir, ser mujer importa e influye de manera también determinante. Es decir, en las mismas condiciones, en unas condiciones de igualdad de clase, por ejemplo, entre tú, Olivia, y yo, tú lo tienes más difícil además por ser mujer. Pero si además estuviésemos hablando con una mujer racializada, esa persona lo tendría todavía más difícil, ¿no? Y que además existen condicionantes diferentes, por el género, por la raza, por la orientación sexual, que también determinan y que no hay que poner como excluyentes, es decir, se van sumando, y eso, bueno, es la interseccionalidad, y eso lo sabe gente mucho mejor que yo, y yo no voy a hablar de ese tema, que habla mucha gente mejor. Pero yo sí quería dejar claro que la clase lo veía como una especie de cristal translúcido que empapa absolutamente todo y que te determina de manera evidente, ¿no? O sea, yo quería hacer un trabajo sobre la clase social, pero que dejase claro que hay otros muchos filtros que te acaban determinando, ¿no? Pero que la clase es uno, y que la clase es uno evidente, ¿no? Claro. Y eso era lo principal. ¿Por qué yo elijo la clase? Porque yo soy un hombre blanco, pero de clase trabajadora. Entonces, del que yo puedo hablar es ese. Es decir, sin minusvalorar otros.
pero el que yo puedo hablar es la clase, porque es el que he vivido, y por eso precisamente el libro, base de esa visión íntima, que es un poco subjetiva totalmente, que es de mi propia experiencia personal, para intentar hablar de cómo influye la clase y luego trasladarlo a algo mucho más general, ¿no? Y además explicar que lo que yo he vivido y lo que yo he sentido, no lo he sentido, sino que es ciencia social, y que es ciencia empírica demostrada, y de que funciona por los determinantes, los métodos de reproducción social por clase, ¿no? Con su lectura te das cuenta también de que no es algo pasado de otra época, que no hay que hablar solo de fábricas ni del mono azul para entender que la clase va más allá de una generación en concreto, de que te afecta incluso habiendo ido a la universidad, incluso habiendo leído en un mes todos los libros que tus padres no habrán leído en toda su vida. Tras el plan de Bolonia, tras ciertas reformas, la universidad lo que hace es perpetuar los roles de clase. Y al final, si tú puedes ir a la universidad, pero no tienes capacidad para pagarte un máster en el extranjero, pues al final pues vas a tener un cierto nivel de acceso a ciertos trabajos que al final acaban precarizados, porque la universidad hubiese servido para mejorar la situación, pero la mayoría de la gente universitaria de clase trabajadora se mantiene precarizada, o bien en trabajos relacionados con su desempeño académico, o bien en otros trabajos, ¿no? Yo creo que hubo un proceso durante la socialdemocracia de acceso a la cultura o acceso a la universidad que se cercenó de manera radical con las reformas neoliberales, y que ahora lo que sí para la universidad solo sirve para mantener esos privilegios y statu quo. De nada sirve hacer un máster en la universidad pública para poder mejorar de manera sustancial. Al final tienes que salir al extranjero, necesitas... La educación es uno de los elementos primordiales donde más se ve la brecha de clase, ¿no? Maestre pone ejemplos concretos y trata de evidenciar cómo el filtro de clase se cuela de múltiples formas. Si antes solo podían viajar unos pocos, ahora hay una cortinilla que separa a los que pueden pagar más que tú por ir en el mismo avión. Si antes solo podían estudiar unos pocos, ahora hay unos másteres que separan a los que pueden pagar más que tú para acceder al mismo mercado laboral. Si antes se hablaba de jamones, ahora el concepto más frecuente es la comisión. La clase trabajadora pues seguiría teniendo los mismos problemas que tenía, en el sentido de que van a seguir teniendo esas dificultades añadidas, pero sí lo que podría ocurrir, y eso lo cuento en el libro, que uno de los problemas de la cultura del esfuerzo es que las clases dirigentes no bajan de nivel, nunca bajan. Da igual lo que hagan, sean unos ineptos, nunca bajan porque tienen rentas, capital, contactos, como hemos visto con el caso de Luis Medina, ¿no? Que, hombre, no trabajan su vida. ¿Qué es lo que hace? Pues vivir de las rentas, vivir de los contactos, vivir del capital de su familia, ¿no? Entonces, si esa gente deja de gobernar y deja de mandar, pues ya solo por eso merecerá la pena. Porque habrá gente que lo ocupe, que seguramente será gente también de familias que tengan una buena posición social, pero por lo menos, que también los hay, gente con buena posición social, que sepa lo que es el trabajo, que se lo merezca, que tenga talento y que tenga... Pero por lo menos... Quitando las herencias, nos quitamos a una élite parasitaria que no sabe lo que es trabajar, que no sabe lo que es el esfuerzo y que solo son una rémora, ¿no? Y que se ha sustituido por quien se lo merezca, que, vuelvo a decir, eso es un elemento de reducción de las desigualdades, no las erradica. ¿Cultura del esfuerzo? ¿Cómo influyen las herencias en la perpetuación de la desigualdad? ¿Es partidario de abolirlas? Si de verdad alguien cree en la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, tendría que estar en contra de las herencias. Eso, si de verdad alguien cree en esa cultura, si existiese, ¿no? Porque obviamente no hay nada que vaya más en contra del mérito y del esfuerzo que el que alguien herede todo lo que su padre o su abuelo ha generado con su labor, ¿no? Desde luego no hay mérito ahí. Quienes hemos trabajado con Maestre conocemos su empeño en denunciar las desigualdades que se crean por cuestión de clase. Así nació, por ejemplo, en La Marea el suplemento Apuntes de Clase, y no rehúye tampoco Maestre de temas como este. Al contrario, su abuelo, un perfecto antifascista y un perfecto maltratador. Lo quería poner ese extracto breve, ¿no? De cómo mi abuelo, que era una yo no le conocía a mi abuelo, todo lo que yo conocí es por lo que me contaba mi madre, ¿no? Un trabajador de la Botiche de Navarro en Villaverde, que era antifascista, que había peleado en la guerra, que había sido un herido de guerra, que estaba perseguido por los franquistas cada 1 de mayo que iban a buscarle, además con un guardia civil que era como
torturador de aquí, de Villaverde, que era el sargento Barriga, que era conocidísimo, que al final fue asesinado después. Es decir, que había una historia ahí de combatividad, ¿no?, antifascista, y además de un obrero de Mona Azul, que cualquier fetichista de clase, ¿no?, pues cogería como un ejemplo. Claro, para mí nunca lo fue, a pesar de que yo siempre también he tenido el antifascismo como una de las banderas de mi trabajo. Para mí nunca lo fue porque para mí, por encima de otra consideración, era la persona que había atemorizado a mi madre y era el maltratador de mi abuela. Entonces, todos los recuerdos que yo tenía de él eran mediados por el trauma de mi madre. Por lo tanto, cuando la gente despreciaba o desprecia, cuando se habla de la clase, ¿no?, y desprecia, por ejemplo, el feminismo o como si solo la clase importara, claro, yo siempre he tenido presente esa figura de mi abuelo. Entonces, para mí era imposible sentir que solo importa la clase, solo importa el antifascismo cuando una persona es un maltratador, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo era bueno ponerlo primero para explicar cómo la familia te determina y cómo la familia puede ser un lugar acogedor, como fue en mi caso con mis padres, o ser un lugar completamente terrible, como lo fue para mi madre. Para desmitificar el concepto ahora que se estaba intentando coger de que la familia es el salvador de la clase obrera. A veces sí, para las mujeres casi nunca lo ha sido. Y creo que el ejemplo de mi abuela aglutinaba todo eso, es decir, aglutinaba cómo una persona así puede provocar que la familia sea un lugar terrible, que desde luego no es un lugar de salvación para la clase trabajadora, ni es la red para la clase trabajadora cuando las cosas te van mal, y que además la clase en sí misma, o el antifascismo en sí mismo, no significa nada cuando tú te comportas así con tu familia. Y yo creo que es un ejemplo que quería poner porque también marca un poco cuál es mi visión general, ¿no?, de todo esto, ¿no? Es decir, que para mí la clase es muy importante, y si tengo que elegir, he escrito un libro sobre la clase, ¿no? Pero en ningún caso jamás podrá servir eso para despreciar y para minusvalorar la importancia del feminismo, la importancia de otras luchas transversales que se vinculan y que se unen en la izquierda junto a la clase para poder avanzar todos en común. ¿Se puede vivir bien sin traicionar a tu clase? Es vital, dependiendo cada uno de su labor, de su profesión, de su circunstancia, ¿no? Es decir, es actuar un poco conforme a lo que te ha enseñado, lo que te ha determinado, y no faltar a la gente, a los tuyos. Es pensar siempre en ellos, o sea, es decir, que tu discurso dé voz a sus ideas, a sus intereses, a sus necesidades. En el fondo, obviamente, todos queremos vivir mejor y todos queremos intentar, pues, tener una vida lo más cómoda posible, ¿no? Pero independientemente del dinero que puedas llegar a ganar, que obviamente cuando tienes un discurso combativo de clase siempre va a ser limitado, porque no vas a poder llegar a ciertos estratos de la sociedad si tú tienes un discurso combativo de clase. Pero en la medida de lo posible, precisamente, no traicionar a la clase es intentar que la clase permanezca en ti siempre. Aunque no pueda ser por la precariedad, que eso es lo que todos pedimos precisamente para la clase trabajadora, que no tenga precariedad, que sea a través de tu comportamiento, de tu discurso, de tus actuaciones, de tu labor. Es decir, hay muchísimas... Yo intento, dentro de lo que cabe. A mí me cuesta ahora mismo llamarme como un representante de la clase trabajadora porque obviamente tengo... mi vida es una profesión liberal. Bueno, pues obviamente ahora no tengo la precariedad que tenía hace 7 años, pero no dejo de ser un trabajador que en el momento en el que me falte un poco de trabajo vuelvo otra vez a las circunstancias porque no tengo una red que me soporte, ¿no? Y ser consciente de que no tienes una red y que por lo tanto tú dependes de tu trabajo ayuda a comprender que tienes que defender desde tus principios los conceptos de clase y no traicionarla aliándote con aquellos que combaten a gente que intenta que la clase esté presente en la sociedad desde el punto de vista de la justicia social, de que la desigualdad se vaya minando, se vaya reduciendo. Es decir, lo que yo creo que en el fondo es tener un discurso de clase. Un discurso y que tu actuación y tu labor, no solo un discurso, porque antes es un discurso de clase y luego actúas en contra de los intereses de la clase trabajadora, y esto puede actuar en contra de los intereses de la clase trabajadora de maneras muy diversas, ¿no? Pero creo que en el fondo es esto, es decir, es comprender que tienes que trabajar para los intereses de tu clase. Y así nació Los Rotos, un libro editado por ACAL sobre cómo nos determinan los orígenes. Por cierto, el primer libro que tuvo Maestre lo ganó en un concurso.
Iba también sobre el origen, pero un poquito anterior. Vamos a preguntarle si lo conserva. Sí, ¿no? No lo tengo aquí, lo tiene mi madre, lo tengo en casa, yo lo enseñaba. Ahora está destrozado porque está pintado, está ahí, bueno, está en el libro, está roto Era el origen del hombre, claro, yo me enteré ahí de los Australopithecus, de los neandertales, las flechas de punta, que era un libro que por un niño como yo, pues, pero me gustaba mucho. Y claro, yo al escribir el libro yo sentía mucho pudor, ¿no? Escribiendo el libro, ¿no? Porque es verdad que solo ponía lo que consideraba relevante para poder contar algo más, ¿no? Es decir, todo lo que yo sentía para poder contar, pues el acceso a la cultura, pues obviamente yo lo conseguí vistiéndome de payaso en un concurso de disfraces de Getafe, ¿no? Con un pedazo de reloj aquí grande y la nariz pintada de rojo, que además me parece también representativo, ¿no? Disfrazarte para poder conseguir un libro, ¿no? Ya, no sé, me parece también un símbolo en sí mismo. Y para mí es que este libro es como... Yo he sentido durante muchísimo tiempo que me tenía que la clase era un motivo de burla, que hay un montón de medios de comunicación que se han despreciado, me han insultado, difamado por poner la clase como un elemento importante, ¿no? Medios que son basura, pero lo han hecho, ¿no? Y en las redes sociales también se burlaban mucho de que mi padre tuviese muchos trabajos, como si eso fuese algo que fuese alguna novedad en un miembro de la clase trabajadora, ¿no? Como mi padre. Entonces yo creo que todas esas es como lo que yo hablo del judo de clase, ¿no? Es decir, todo eso que durante muchísimo tiempo a mí me han despreciado, me han vilipendiado, y que para mí era tan importante, pues era como ponerlo todo aquí en el libro para decir, no, si a mí me da igual que vosotros burléis, yo me siento orgulloso de todo eso. Me da absolutamente igual porque perdón un momento. Todo eso que yo he sentido completamente siempre, la burla, que ha sido como un granito que iba llegando, me ha servido este libro para decir, estoy orgulloso y voy a hablar de ello de manera abierta.